luego se envían. Aquí estamos, listo. Muy bien, buenas noches. Estamos empezando el primer video porque pienso hacer siquiera dos, cortos pero sustanciosos. Y saludando pues a todos los asistentes, vamos a hablar un poco sobre en qué consiste el curso de métodos multivariantes dependientes. Posterior a este curso estaríamos hablando de métodos interdependientes, donde se trabajará obviamente el análisis factorial, el análisis de factor, pues para mirar digamos la confiabilidad de los instrumentos, entre otras cosas, y los temas de análisis de conglomerados, clúster, en fin. En este de métodos multivariantes dependientes, pues tenemos la programación para iniciar el 26 de agosto y se va hasta el 7 de octubre. Son 12 sesiones, el horario es de 7:30 a 9 hora colombiana, Venezuela pues un poco más temprano, México estamos igual. Las inscripciones están hasta el 23, el viernes, sábado antes creo, es martes, jueves en últimas, que me habían preguntado José, pero eso es lo que está planteado. Tenemos la dirección en la parte inferior de toda esta otra de la programación que se tiene en el curso. Pues bien, ¿qué vamos a abordar en este curso? Pues obviamente vamos a hablar de los métodos de dependencia, pero antes se hace alguna paralelo entre las técnicas multivariantes dependientes y los métodos interdependientes. Mirar cuándo se utilizan unas estrategias o unas técnicas y cuándo otras. En este ya creo que todos podemos tener algún conocimiento, al menos general, de que tenemos una o unas variables que quisiéramos estimar en función de otras variables independientes. Obviamente, como hablamos de métodos multivariantes, estamos hablando de más de una variable que vamos a trabajar. También es cierto que dentro de las técnicas estadísticas hay una de ellas, como es el ANOVA, que tiene una sola variable dependiente. Lo mismo el análisis de regresión múltiple, el análisis de regresión logístico, en la técnica del árbol, todas funcionan con una dependiente, exceptuando el MANOVA. Aquí yo retomé de uno de los cursos unas diapositivas, valga decir, qué es lo que podríamos tratar o qué vamos a aclarar en estas sesiones. Pues precisamente algunos interrogantes de si se desea determinar si hay diferencias en el tiempo de respuesta a un medicamento según sexo, es adecuada la ANOVA de un factor. Aquí hay algunos ejemplos del tema medicamento, pero todos son extendibles a diferentes áreas del conocimiento. Sabemos bien que la ANOVA y todas estas técnicas se utilizan mucho en mercadeo, porque si vamos a mirar también la respuesta a una estrategia específica de marketing, pues también lo podemos aplicar, ¿sí? En el tema agricultura, en el tema social, en la salud ni se diga. Bien, ahora, se quiere estimar el número de matriculados a una profesión de posgrado. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar ahí? Recuerden entonces que el tema apunta a situaciones muy prácticas, a identificar en qué casos utilizamos una técnica u otra y el por qué. En el segundo punto estamos hablando de que quiere estimar el número de matriculados. Estoy hablando de una variable cuantitativa. Por lo tanto, ya habría que pensar entonces en si podemos utilizar un modelo de regresión. En el primer caso se está hablando de si hay diferencias en el tiempo, que es cuantitativa, pero según sexo, donde sexo es una cualitativa. Entonces ahí, ya mirando, buenas noches Andrés, ya mirando el tipo de variable, entonces definimos cuál es la técnica. En el tercer punto estamos diciendo para predecir el gasto de un consumidor a partir de su nivel de ingresos. Sí, muy buenas noches Andrés Camilo, un gusto saludarte. Bien, decía que para predecir el gasto también es cuantitativo.
Y el nivel de ingresos, asumamos que también. Aunque con nivel uno podría pensar que puede ser bueno, regular, malo, en fin, o alto, medio, bajo. El nivel educativo. El nivel educativo es definitivamente una quali. Entonces aquí surge el tema de cómo podemos tratar esas variables cualitativos en un modelo de regresión. No se puede trabajar como se tiene en un instrumento. Sí, muy buenas noches, todos se saludan muy amigablemente, eso me parece muy bien. Ahora se dice, ¿se puede utilizar la regresión logística? Pues bueno, estamos diciendo predecir el gasto. Entonces aquí habría que mirar cuál es la funcionalidad y la aplicabilidad de la regresión logística. La regresión logística tiene otro sentido, ¿sí? Aplica para estimar probabilidades. Entonces esos son los detalles que vamos a ir abordando en este curso. Ahora, otros ejemplos o otros interrogantes, pero buscando decir de qué trata y cómo se aborda el curso. Para identificar los atributos de un producto que más influyen en la decisión de compra de un conjunto de consumidores. Entonces también vamos a mirar, si vamos a poder identificar los atributos para la compra de un producto, pues también puede ser identificar los riesgos que pueden originar determinada enfermedad. Entonces la pregunta es si se recomendaría ahí la regresión múltiple. El tema apunta entonces a mirar cómo y analizar qué tipo de variables tenemos, qué escala de medición tiene la variable dependiente o las variables dependientes, si vamos a hablar de un MANOVA, y qué características o qué atributos o qué escala de medición tienen las variables independientes. De eso depende la técnica a utilizar. Y obviamente pues la técnica a utilizar está inmersa dentro de los objetivos que se tienen en una investigación, en un trabajo, en un estudio específico. Entonces primero no podemos extraernos del tema de los objetivos, de ahí también arranca el tema en el curso. ¿Dónde está inmerso toda esta teoría? En temas de investigación y en los objetivos, siempre amarrados a los objetivos. Vemos cuál es la técnica y obviamente con eso se diseña el instrumento y con el instrumento definimos hacia dónde vamos y la técnica adecuada, siempre y cuando nos satisfaga determinados supuestos. Aquí por eso hablamos, los supuestos en la regresión lineal múltiple se realizan a los residuales. ¿Qué son los residuales? Los residuales pues obviamente es la diferencia entre lo que se proyecta con el modelo y lo real que se tomó como dato en campo. Pero esos residuales, o sea, esas restas, esas diferencias entre esos dos valores, los cuales los software nos los entregan, pues debe de cumplir unos supuestos para poder mirar si ese modelo que estamos calculando es adecuado. Todo eso nos toca analizarlo en el curso. En este otro pantallazo, bueno, estamos planteando el tema de pruebas de rachas, algunos ya las conocen, han trabajado con la parte estadística, pero hay que mencionarla porque a veces la pasamos se nos olvida, otras veces no se ve tan mencionada en los artículos que las utilizamos, ¿sí? Estas se utilizan para validar supuestos, el tema de independencia, el tema de aleatoriedad, ¿sí? Todos esos temas entonces se van a abordar en el curso, pero con datos de algunas bases de datos que se tienen predispuestas para eso, pero también usamos mucho e incentivamos a que los participantes nos hagan llegar sus ejercicios concretos, ojalá sus trabajos reales, con la, digamos que el anonimato del caso si es lo necesario, pero para hacer cuestiones prácticas, ¿sí? El diseño experimental, que toca algo con el ANOVA, que el ANOVA y MANOVA vienen del tema de los diseños de experimentos, pero extraemos una parte de eso para aplicarla en diversos casos. Ya mencionaba que en los temas de regresión, tanto logística como los modelos de regresión, usualmente tenemos variables cualitativas. Pues ahí toca entonces hablar y conversar y hacer cómo construimos las variables DUMI. Porque esas variables son las que se necesitan
trabajar en estos modelos. Si nosotros tenemos el estado civil, soltero, casado, viudo, más que viudo, etcétera, pues entonces no podemos trabajar con sus códigos, 1, 2, 3, 4, 5, porque son variables nominales. No hay distancia, no hay equivalencia en las distancias, el 1 y el 2 con el 2 y el 3 no equivalen a lo mismo. Entonces toca trabajar con estas estrategias de las variables dummy, en las cuales hay que construirlas y pues obviamente saberlas tener en los software, en este caso en el SPS, para ver cuál es la diferencia entre esas categorías de la variable. Hablando un poco del análisis de varianza, sería el primer tema, aparte de cualquier leve repaso que consideren, en fin. Pues hay que hablar de una comparación entre el ANOVA y el MANOVA. Obviamente el tema concreto arrancaríamos con ANOVA, hacemos ejercicios con ANOVA, pero luego vemos la diferencia con la otra técnica del MANOVA, que examina las diferencias en más de dos variables simultáneamente. Y miramos por qué es mejor el MANOVA en la mayoría de casos, o en muchos casos, con respecto a hacer varias veces el ANOVA. Y es el tema de las correlaciones. Todo ese tema entonces, porque es que alguien podría decir, yo no hago el MANOVA porque es como, tengo varias variables dependientes, pues más bien hago el ANOVA en varias veces. Pero ahí tiene sus problemas conceptuales. Entonces aquí se diferencian y hacemos obviamente el trabajo de diferenciarlos. Que trabajamos el MANOVA útil en aquellos casos donde se pretende evaluar las diferencias entre las medias de las puntuaciones en un conjunto de datos, pero también es cierto que debe cumplir otros supuestos. Debe de cumplir unos supuestos el tema de la variable cuantitativa. Buenas noches, John, gusto tenerte por acá. John es desde Urabá, asumo que está en Urabá, y espero que nos escuche bien. Muy bien, entonces en esta parte conceptual, bien, muchas gracias, es diferenciar cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos lo otro. En el esquema, pues siempre trabajamos el punto de mostrar en la presentación, como lo ven acá, la ruta para los diferentes procedimientos. Pero eso para guardar las memorias, para que las tengan en una presentación, la puedan usar si fuese el caso, pero también siempre lo hacemos compartiendo escritorio, que la técnica es, nosotros ya entramos al software mismo y todos los participantes pueden ir haciendo exactamente lo mismo. Obviamente van viendo dónde va el cursor, dónde se va a entrar, eso es todo, se hace pues en vivo también, ¿sí? Cada quien lo puede hacer. Entonces aquí estamos mostrando el tema de la ruta del análisis de la ANOVA. Un ejemplo cualesquiera. Aquí recuerden que si lo ven muy lejos, recuerden, no saben, pues las personas no todas han estado en esta sala. Con el signo más acercan la pantalla, con el menos la alejan. ¿Sí? Está en la parte derecha. Ahora, observen que tengo como en otro color el tema farmacéutica y el tema medicamentos. Eso es porque este tipo de técnicas se aplica a muchos temas. Entonces uno puede ser una empresa no farmacéutica, es una empresa de mercadeo, una empresa de bienes raíces, una empresa educativa. Es decir, ya la técnica estadística es lo que nosotros aportamos, digamos, en algún saber y en la interpretación de unos indicadores y en decir cuándo es prudente hacerla, pero nos aplica a todo. Si vamos a mirar diferencias por veredas, si vamos a mirar diferencias de cualquier variable cuanti, ¿no? Valga decir un indicador de desarrollo humano, un indicador de la calidad de vida, según subregiones, un indicador de calidad de vida según estrato, el ingreso según profesión, etcétera, etcétera. Ahora, si ya vamos a tener varias, pues nos sirve el MANOVA. Y en MANOVA estoy mostrando solamente acá el tema de la ruta. Modelos del lineal general, ahí está el tema multivariante, el tema de medidas repetidas, que también lo vamos a abordar. El tema de la ANOVA de medidas repetidas, cada vez lo noto más, digamos, usado, o como más consultas al tema. Medidas repetidas, digamos que
como el nombre lo dice, se toman varias mediciones del mismo fenómeno y obviamente está involucrado como el tiempo, ¿sí? En muchos de los casos, ¿no? El tiempo, o sea, es muy usual uno tener varias mediciones, ¿no? A través del tiempo, el tema gestacional en 4 citas médicas, etc. Hay muchos. Entonces ahí entra el de medidas repetidas, que trata de minimizar o minimiza la técnica aspectos fundamentales también de correlaciones, y elimina esa influencia precisamente del tiempo. Entonces ahí también se va a hablar entonces de las técnicas de medidas repetidas, que es supremamente usual en los experimentos y en temas investigativos. A ver, aquí yo no, bueno, vamos a mirar, Noel, no tengo micrófono, estoy digamos, hablando sin la herramienta, pero puedo ensayar colocándome la diadema. Voy a ensayar a ver, ya me dirán cómo va a cambiar con este cosito que tengo. Ahí ya coloqué la diadema, me dicen cómo, si mejoró. Ahí, ¿cómo está? Sonido. Manuel. Andrés Camilo. Bueno, muy bien. Aquí ya tengo la diademita. Muy bien, recuerden que también los envío el video, y ya ahí no va a haber tanta interferencia, pero ya veo que ha mejorado. Bien, hablaré un poco pausado también para evitar esa situación. Aquí vemos un poco de otro tema que vamos a abordar, y es el de la regresión lineal múltiple. Como la técnica influye es predecir la variable respuesta, en este caso es una variable cuantitativa, teniendo en cuenta un conjunto de variables independientes. Pero entonces esas variables independientes ya obviamente es luego de un análisis teórico que se supone influye en la dependiente. Pero con la regresión lineal, que es muy aplicada en múltiples trabajos, pues es precisamente mirar cuál variable aporta más a explicar esa variable independiente, esa variable dependiente. La predicción del modelo elegido debe mostrar tanto significación práctica como estadística. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que analizar a la luz del tema concreto si esas variables que entraron al modelo realmente sí tienen una sustentación teórica. Como puede pasar que algunas no entren al modelo, pero en el área, y los que saben, los expertos en ese tema concreto, pueden sugerir que efectivamente sí amerita entrarla. Entonces hay que analizar desde los dos puntos de vista. Ni tanto que la estadística es lo que nos diga es eso y no más, ni mucho menos, pero tampoco es entrar por entrar variables, ¿no? Hay que hacer la reflexión teórica y también obviamente mirar los indicadores estadísticos y luego volver a hacerle el análisis entre todos. Bueno, ahí ven otros, evaluar las interrelaciones entre las variables, es el tema de colinealidad. No podemos tener ese problema, entonces se analiza todos los supuestos y cómo se solucionan. El tema de la correlación entre las variables independientes es una cosa malísima. La correlación es muy buena entre la dependiente con todas las otras independientes, y ese es uno de los primeros análisis que se hacen, matriz de correlaciones. Pero si nos da las correlaciones entre variables independientes, ahí surge el problema de colinealidad, y entonces hay que mirar cuál se elimina, o cuáles, o qué tratamiento se hace. Todos esos análisis son los que vamos a trabajar precisamente en el curso. Ahí hay un ejemplo del gasto con unos coeficientes, los coeficientes de regresión que llamamos. Aquí está la constante, 3.25. Tenemos el coeficiente beta 1, tenemos el coeficiente del número de hijos, y aquí esto realmente, bueno, no sería adecuado si lo dejamos solo 15 punto tanto tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque esta es una variable cualitativa, ¿sí? Esta tarjeta de crédito, porque puede ser si tiene o no tiene. Entonces se nos convierte en una dummy y hay que tratarla distinto. Entonces si uno corre el modelo tal cual y nos da estos indicadores, ahí tenemos dificultades teóricas, conceptuales.
Mejor dicho, el modelo no está bien construido. Entonces todo eso es lo que va a manejar. Ya tarjeta de crédito puede ser sí o no, o puede ser, voy a hablar aquí, pues los nombres son todos ya conocidísimos, Visa, Mastercard y cualquier otro nombres. Entonces, a ver si el tipo de tarjeta influye, para ver si las promociones, las estrategias de marketing de cada tarjeta influye de pronto en los gastos. Entonces ya habría que trabajarla de manera distinta. Ese es el tema de las DUMI. Entonces, todos esos detalles hay que considerar. Ahora en la otra diapositiva que estoy mostrando es una de las salidas del SPS, nosotros lo hacemos en vivo, todos ustedes lo harán, y aquí está el tema de los coeficientes tipificados. Ese es para identificar cuál de mis variables influye más, independiente del signo. En este caso el salario inicial tuvo un peso mucho mayor, pero eso tiene una interpretación bien distinta a lo que usualmente colocamos, o a lo que colocamos en los modelos, que son estos otros coeficientes. Entonces entramos a diferenciar bien el coeficiente, o sea, los betas, el 1,92 salario, el 173 con meses, y otra cosa es también los betas que tienen otra interpretabilidad. Tenemos otro ejemplo ahí del salario actual, es igual a una constante negativa, pues una constante que está en términos negativos, más otros números, salario inicial, etcétera, etcétera. Pues bien, muestro en pantalla el tema de la variable DUMI. Recuerden que si la ven muy grande le dan a la lupita del menos y ustedes lo pueden alejar de su pantalla para ver todo el contenido. Aquí tengo una categoría de una variable de escolaridad. A ver, John, no deben ser cuantitativas todas en un modelo de regresión, ni en ningún modelo de regresión logística o múltiple o tradicional. Precisamente por eso se trabajan las DUMI. Y de hecho, en la vida real, las variables cualitativas ya están del día a día. Entonces hay que considerar los modelos de regresión contando ambos tipos de variables. Y se manejan las DUMI, que se llaman así. Es esta, por ejemplo, escolaridad, 1, 2, 3, 4. Pero debemos de convertirla en una DUMI, y las DUMI son ceros y unos. Otra reflexión es cuál dejo como la categoría de referencia, que es la que nos queda con los 3 ceros. En este ejemplo, dado el caso, está primaria como la de referencia. Pues realmente, haciendo las reflexiones del caso, se sugeriría que fuese la de ninguno. La de ninguno queda con los 3 ceros y entonces cualquier coeficiente que encontremos se compara con eso. Valga decir, uno podría decir, se espera que los que tienen secundaria se incremente el salario en 2.5 con respecto a los que no tienen ningún tipo de estudio. El de universidad se incrementa con respecto a los que no tienen ningún tipo de estudio. Entonces, la que coloquemos como referencia es la que se le da a los ceros, pero esto hay que construirlo y obviamente es lo que hacemos también en el desarrollo del curso. Muy bien, otro de los temas a tratar, regresión logística. También es un tema de modelos de una variable dependiente, donde el objetivo es el de modelar cómo influye una probabilidad. Con la probabilidad también identificamos a qué grupo pertenece. Aquí se habla mucho, y me lo preguntaban en estos días, pero no pude contactarlos para invitarlos hoy, el tema de si es un buen pagador o mal pagador. Pues él calcula aquí el modelo y nos encuentra una probabilidad, pero con esa probabilidad de alguna manera lo estamos acomodando a un grupo. Entonces, con esa probabilidad pertenece al grupo de los malos pagados, los que están en alto riesgo de no pagar. Pero así es igual el tema de si pertenece a la categoría de enfermo o no enfermo, o de tiene éxito la campaña o no tiene éxito una campaña publicitaria. Pero igual puede ser con más de 2 categorías. A ver, David. Muy bien, David, ya te podemos enviar el video para que lo mires completo, porque vienen otros detalles. Sí, bajo peso o normal. ¿Sí? ¿A cuál categoría pertenece? Pero eso sí, hay que hacer la reflexión concreta de el objetivo.
si eso es lo que nos interesa. Entonces, obviamente podríamos pensar en esos detalles. ¿Sí? Muy bien, ya David también tuvo su compromiso, creo que salía de la oficina a esta hora y lo dejaban encerradito allá en la ciudad, no donde trabaja él. Muy bien, entonces aquí el modelo está mal planteado, no mal planteado, sino que está diseñado de esta forma muy diferente pues, al de regresión, a las regresiones múltiples que hemos conocido, que es solamente el exponente que tenemos ahí. Una constante más un coeficiente beta 1, una variable, etc. Esa primera parte o ese exponente es lo que usualmente trabajamos en regresión múltiple. Ahora en la logística nos queda este estilo y es la probabilidad de que sea un mal cliente o no. Es en el ejemplo que coloco. Ojo, colocar las dummy. Las variables dummy son cualitativas, pero perfectamente trabajables o viables de colocar o al menos entrarlas y ya se mirará si influyen o no en un modelo de regresión logística. Aquí tenemos unas medidas de bondad de ajuste, el R cuadrado de Nagelkerke, que es muy similar al coeficiente de determinación. Ese es uno de los indicadores a tener en cuenta en este tipo de modelos. Valga decir, estaríamos analizando este indicador. Punto 14, recuerden que un coeficiente de determinación está entre 0 y 1. Es el R cuadrado. Mientras más cerquita del 1, mejor explica ese modelo la variable que estemos analizando. Aquí obviamente no es, en el ejemplo no nos ilustra mucho. Entonces, ¿qué sería la solución? Pensar en entrar otras variables. O teóricamente revisar si en realidad las variables que tomamos para estimar o para predecir la dependiente, si teóricamente influyen en ella. Otra situación es que a veces la teoría nos dice que sí influyen, pero a la población objeto de estudio nuestra realmente no aplica. Por ser otra ciudad, por ser otro tipo de población, más joven, menos joven, en fin, habría que analizar todos esos detalles. Pero todo esto se aborda definitivamente ahí. Y el tema de medidas repetidas, ya lo mencioné ahora también. Es una técnica de aplicar tratamientos a los mismos sujetos, pero en diferentes momentos en el tiempo. Supremamente usual también en tema experimental y en tema de mediciones. Puede ser mediciones también de percepción de usuarios, pero que se haga en varios momentos, ¿sí? Cada 3 meses, puede ser. En tema de medicina pues es más a menudo porque llevan los controles, los chequeos, los que se hacen su dieta, etcétera, etcétera. Pero lo cierto del caso es que ya vienen en los software definidos y todas las técnicas o desarrolladas las fórmulas necesarias para ello. Se entraría a analizar entonces cuál es la utilidad de la traza de Pillai. Pues estas son todos indicadores que me van a decir si hay diferencia en los promedios de lo que estamos analizando en los diferentes tiempos que se hayan medido. Traza de Pillai, el lambda de Wilks, la traza de Holtelin, todas ellas se entran a analizar y cuál es su función. Pero en términos concretos, lo que nos dice el indicador es si hay diferencia en los diferentes momentos en el tiempo de la variable cuantitativa que estemos midiendo. Lo importante aquí del tema es que son otros indicadores no tan usuales porque la técnica lo amerita, ¿cierto? No es tan usual, sin embargo cada vez se viene trabajando más a menudo. Y entro con la técnica del árbol, otra de las técnicas que vamos a trabajar. La técnica del árbol definitivamente me ha gustado y la incentivo a las personas para que la usemos, porque me sintetiza mucho el tema del análisis bivariado. El análisis bivariado es puros cruces, o sea que es mirar variables cualitativas cruzadas para ver si hay asociación o no. Pues con esta técnica yo puedo entrar muchas más variables, por eso es multivariante, y en la técnica él me selecciona aquellas que realmente aportan, no solo a la principal, sino a otras variables que van quedando en el camino. Les recuerdo que aquí en la presentación está el link donde nos lleva
al curso, pero entrando a leondarioyo.com, ahí está también buscan el enlace que dice curso de métodos dependientes y está toda la programación. Aquí en la técnica del árbol, pues es eso, una variable dependiente y tenemos varias independientes, que también puede ser quantis. Quantis. Buenas noches, Mariana. Me suena la banderita de Argentina. Un gusto tenerla. Creo que en Argentina tenemos 2 horas de distancia. Perdón, 7. No, 2 horas. Estaba confundido con España. 2 horitas. Mariana, ¿cómo estás? Ya estamos avanzados, pero te haré llegar también el video de todo lo que hemos conversado. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces aquí que tenemos, me alegra mucho de tener los compañeros de Argentina, como hemos tenido en los cursos de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de México. En un solo curso tuvimos de 5 nacionalidades y nos dio posibilidades para pensar en los artículos. Es otra situación que se trata de impulsar como producto incluso del curso. Mirar cómo se hacen esos enlaces entre nosotros y de algún tema específico que esté trabajándose, y de estos temas aplicándolos, obviamente, mirar escrituras. Trabajo con Ana María. Ah, bueno, muy bien. Entonces me la saludas y todo, entonces vamos que se va ampliando la red. Bueno, hablábamos entonces de esta técnica y muestro en el SPS por dónde es su ruta. Analizar, clasificar y el árbol. Insisto, acá la estoy mostrando y nos queda pues como en un documento, pero cuando ya estemos en las charlas usamos la estrategia de compartir escritorio, donde yo voy moviendo con el SPS en directo por donde voy dando clic y todos ustedes lo pueden ir haciendo en sus máquinas. Ah, bueno, muchas gracias Mariana, y para Ana María igual. Ahorita podemos, me cuentan más sobre cómo está, me imagino que va todo sobre ruedas. Muy bien, bueno, y que Ana María puede estar también viendo todos estos videos. Entonces en la técnica del árbol, muy bien, tiene esta salida. La ven muy lejos, denle a la lupita con el signo más que está a su derecha para que la traigan un poco. Esta salida que estamos observando, tal vez lejos, pero lo pueden traer con la lupa, es precisamente lo que nos abrevia todo este tema de hacer ensayos de 2 variables. Aquí lo que estamos mirando en este ejemplo era a Nori y Amalfi, y entrábamos unas variables a ver qué pasaba con ellas, ¿sí? O qué otras variables influían. Entonces aquí veo empresa promotora de salud, régimen subsidiado, etc. Mencionaba, esa es la variable, la primera variable influyente, ¿sí? O diferenciadora, y luego se va ramificando. Todo eso se explica pues obviamente en el curso, pero lo relevante de momento es mencionar que la técnica, incluso puede ser cuanti la variable, agrupa. Si yo tengo soltero, casado, viudo, divorciado, y los resultados que se encuentran entre los solteros y los separados son similares, él junta las dos categorías en estas ramas. Entonces ya uno mira, hombre, los que viven solos tienen estas características. Ahora estuvimos trabajando, bueno, yo trabajo últimamente mucho esta técnica del árbol, y nos mirábamos en el tema de cerrar brechas con un estudio de calidad de vida, donde el tema de subsidiado, cotizante, etcétera, en el urbano rural era seguramente diferenciador, ¿cierto? Por el tema subsidiado, donde las personas, los hogares rurales tienen mucho más esa característica. Específicamente eran mujeres, jefes de hogar, y se clasificó en urbano rural para ver esas diferencias, las brechas que hablaban, para tratar de mirarlas y obviamente sugerir algo para cerrarlas. Y otro tema que me surgía ahí, o que me acuerdo de momento, es que luego de eso en las subsidiadas, el tema de lo rural, pues obviamente el manejo de los servicios públicos, el tema del uso del inodoro, ahí no se identificaba clarito, que se quedaban juntos pues el pozo o el
o el sanitario sin el alcantarillado, sin el tubo, pues. Entonces todo eso se identifica en este tipo de situaciones. Es lo que también se trabaja en estas técnicas. Otro detalle que quiero resaltar es, definitivamente, con unos elementos normales de la estadística descriptiva, ojalá también un poquito el tema de inferencia, en el caso pues de las hipótesis, pero el tema lo tratamos de abordar de una manera simple, con el apoyo del software y luego la interpretación de las salidas que nos da. Aquí vemos, por ejemplo, el tema en la clasificación de este ejemplo, el porcentaje de asertividad del modelo, 81.8. Entonces, se trata de decir es cómo se hace, por qué se hace, qué variables se requieren o qué características debe tener cada variable para usar una técnica u otra. Mostramos cómo por el software se puede ejecutar estas técnicas y luego analizamos las salidas. También es cierto que hay algunos procedimientos que tienen muchas salidas y hacemos énfasis en lo más relevante, en lo primero, lo básico, porque poco a poco también cada quien por ahí profundizando. Esa es la estrategia. O sea, que con esto quiero mencionar es de que no es en lo absoluto complejo, pues que es manejable, que con las lecturas, con los ejercicios que se hagan, es manejable. Muy bien, aquí voy a dejar ese video fundamental porque ya viene un tema de estrategias, tengo esta